Los autos son la creación más bella del ser humano. Arte, diseño, tecnología. La sensación de este auto es perfecta. Aquí comienza Autobiografías. Pasión por las máquinas. Érase una vez un joven que tomó una decisión poco razonable, una decisión impensable en rigor. Era la de efectivamente viajar más de 1.500 kilómetros a correr una carrera de 1.000 kilómetros en una ciudad al otro lado del continente. Ese joven era Eduardo Kovacs Jones y su amigo Raúl Papín Jara. Esa es la historia que vamos a escuchar hoy día. Cuando alguien toma una decisión irracional, impensable, lo que está intentando decir es que no fue capaz de medir el riesgo y aún así lo asume. Eso es lo que hizo Eduardo Kovacs Jones cuando efectivamente se embarca en la historia de correr los 1.000 kilómetros de Buenos Aires y correrlo en este auto específicamente. La historia de verdad es de una épica impensable, irracional, y por eso me interesa tanto, porque necesitamos en Chile de una vez por todas abandonar la razón, abandonar el pensamiento por un segundo y meternos en el territorio del sentimiento. Los relatos de los países se construyen desde el sentimiento. Cuando Arturo Prat se tiró al abordaje, yo les aseguro que no lo pensó, simplemente sintió que debía hacer lo que debía hacer. Este es el Mercedes 300 SL con el que Eduardo Kovacs Jones corrió los 1.000 kilómetros de Buenos Aires en el año 1956. Pongámonos en contexto. En 1950 se corre el Gran Premio de Santiago. Sí, una fecha de la Fórmula 1 de aquella época. Se corre en la ciudad de Santiago, en el circuito callejero de Pedro de Valdivia Norte. En el 1950 va Fangio, va, en fin, González. Van todos los grandes a correr ese Gran Premio que se corre en la calle, en un circuito en la calle Pedro de Valdivia, Avenida Santa María y la Avenida del Cerro. A los pies del Cerro San Cristóbal, de hoy día el Parque Metropolitano. En esa fecha, efectivamente, Chile soñaba con un automovilismo de categoría mundial y lo estaba teniendo ahí, que la gente era fanática. El turismo carretera estaba en llamas en Chile. Habían carreras maravillosas, se corría la carrera Arica-Santiago, eso da origen a la Sopesur. En fin, es maravilloso ese contexto. Claro, ese contexto de efervescencia también hace que en el 1955 Mercedes-Benz tenga un gran accidente en las 24 horas de Le Mans y efectivamente se producen alrededor de 80 víctimas. Y en ese momento Mercedes-Benz toma la decisión de retirarse de las carreras. No corre más. En ese contexto, Eduardo Kovacs toma la decisión de mandar comprar un 300 SL en el año 1955 para correr el 56 en, efectivamente, Buenos Aires. Ahora, lo increíble es que Eduardo Kovacs era muy cercano a Fangio y Fangio era muy cercano a la marca, por supuesto. Él era muy amigo de la gente, el distribuidor de Mercedes en Argentina y el distribuidor de Mercedes en Chile, por supuesto, y de la fábrica. Él intercede porque le vendan un 300 SL a Eduardo Kovacs y ocurre el milagro. Él termina por recibir su 300 SL en este color muy especial, una suerte de gris azul que llega de la fábrica, pero llega con una especificación también muy especial. Venía con alrededor de 10 juegos de llantas, por supuesto con la mariposa central, y termina por ocurrir el milagro, ¿no? Se embala tanto que le dice a su amigo
Raúl Papín Jara, que había ganado una de las carreras que teloneaban el Gran Premio en 1950, imagínense. Y le dice entonces Eduardo Kovacs Jones, ¿cierto? Le dice, oye, ¿por qué no nos vamos a correr los 1000 kilómetros en el 300 SL? Más de 1500 kilómetros a Buenos Aires para llegar a correr la carrera. Esa historia, obviamente, nosotros la hemos escuchado antes, por ejemplo, cuando la gente del McLaren F1 se fue manejando desde Inglaterra, el McLaren a las 24 horas de Le Mans. Bueno, nosotros tenemos nuestros héroes también. Eduardo Kovacs y Papín Jara, sentados aquí, se fueron manejando este auto a Buenos Aires a correr los 1000 kilómetros contra los más grandes en una carrera de endurance. Ojo, era una carrera de endurance. Los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Corrían todas las marcas, las grandes marcas. Estaban en absoluta desventaja en este auto porque corría la Ferrari, corría Maserati, autos hechos para correr. Este era un auto deportivo, pero no de carrera. Y ellos igualmente toman la decisión y se van a Buenos Aires. Ahora, hay que decir que este milagro de tener un 300 SL para ir a correr los 1000 kilómetros de Buenos Aires, hay que agradecerlo al barón von Korff, que era el representante de Mercedes en Alemania, y a don Walter Kaufmann, que era el representante de Mercedes en Chile. Ellos en parte interceden y apoyan con la ayuda, por supuesto, de Fangio para que don Eduardo Kovacs Jones termine por recibir este auto. Ahora, lo maravilloso es que él al llegar a Buenos Aires, la marca Mercedes había mandado parte del equipo, ¿cierto? Y entonces, como este auto había recibido alrededor de 10 llantas, ellos un escape de carrera le llevaron. Y le dijeron, don Eduardo, le tenemos un escape de carrera, para que se destape más el motorcito, ¿cierto? Para que termine con más de 220 caballos. Y él dijo, no, les agradezco mucho, pero la verdad es que prefiero ir más silencioso y así puedo escuchar la radio todavía. Eso es verdad. Don Eduardo Kovacs prefería escuchar su Becker México todavía y poder manejar con calma que tener un escape que sonara más fuerte. Eso terminó significando, supongo, su filosofía, que este auto lograra el 6º lugar en los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Es épico, contra autos que eran virtualmente de competencia ultrapulentísima. Él logra el 6º lugar en Buenos Aires con este auto. Un auto de calle con una leva especial. Y Papín Jara, por supuesto, una máquina. Una máquina, logran el 6º lugar. Tan así que ellos reciben una carta de Alfred Neubauer, el director de carreras de la Mercedes-Benz. Se la voy a leer literalmente para que la escuchen. Señor Eduardo Kovacs, Santiago de Chile. Como ex director de carreras y actual director deportivo de Daimler-Benz AG, me gustaría aprovechar la oportunidad para expresarle mis más cálidas felicitaciones de parte de nuestro equipo y de mi parte personal por su reciente éxito en Argentina. Es muy potente porque cuando uno ve este auto lo que está viendo es parte de nuestra historia, está viendo parte de nuestra mitología. No entiendo por qué en Chile no logramos valorarnos, no logramos reconocernos, no logramos entender esa épica. Tenemos suficientes héroes como para construir una épica maravillosa. Uno de ellos es don Eduardo Kovacs Jones. Su hijo, Eduardo Kovacs, también gran piloto. No entiendo qué nos pasa. ¿Por qué tiene que llegar gente desde Gran Bretaña para decirnos tenemos un auto de un héroe chileno? Necesitamos de esos referentes, necesitamos de la historia de don Eduardo Kovacs, necesitamos efectivamente a Nico Pino, necesitamos efectivamente a Ben Haites, necesitamos a todos nuestros héroes. Los necesitamos hoy más que nunca. Sin épica no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Qué son los héroes? Son aquellos que lo hacen posible, que ensanchan los límites de lo posible, que efectivamente traen el más allá al más acá, dan limpieza de monstruo y maraña pavorosa al entorno. Esa era la definición que hacían los clásicos. Sin héroes no hay futuro.
veces pienso que Patrick supera la inteligencia artificial. Y Víctor es un poeta de la inteligencia. Aquí comienza 3 en línea en Autobiografías. Hoy día vamos a hablar de esto, que básicamente Patrick nos va a deleitar con su historia. Este es un auto único, Patrick. Este es un auto único, sí. A ver, W188. 186. W186. ¿Por qué es coupé? Claro, es que este auto sí son dos versiones, en coupé y en cabrio. 216 y 230 unidades más o menos de cada uno. Se mandaba a hacer. Pero ¿saben lo impresionante? Es que la guerra terminó en Alemania el 45 y este auto se empezó a desarrollar el 47, se saca al mercado el 51. Este auto es más exclusivo que un ala gaviota, se hacía pedido, por eso que las cantidades son bajas, digamos, cuando uno ve a más quienes los han tenido, siempre son personajes, por ejemplo, Clark Gable y similares tuvieron este auto, pero este auto en particular tiene una historia muy, muy especial, se lo encarga Perón como regalo a Vita. Pero perdón, no es que sea el modelo de este auto, es este auto. O sea, atento Argentina, es este auto. Este auto era el de Vita Perón. Este auto era el de Vita Perón. Pero ¿cómo llegó a Chile entonces? Este auto se lo encarga a Perón. El auto llega al año 53 a Argentina. Lamentablemente Evita ya estaba delicada de salud, por no decirlo menos, y por ende Evita nunca logra andar en este auto. Yo pensé que iba a hacer una broma. Y eso se Evita andar el auto. Ok, dale. Bueno, en resumen, Perón, ustedes saben que el año 55 sale, ¿cómo se llama?, al exilio a España, y el año 54 él se lo regala al presidente de Chile, Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo. Resumen, este auto así llega a Chile, prácticamente nuevo, y ahí cae, obviamente el gobierno lo remata y cae en diferentes manos de coleccionistas, y afortunadamente este auto se ha mantenido en esas manos de coleccionistas hasta el día de hoy. Que es importante que vean el interior de este auto, porque Ay, es 2+2. Tiene pequeños asientos atrás. si tú piensas, bueno, aunque se llamaba 300S, pero es como el padre de los coupés, digamos, porque acuérdense que Mercedes previo a esto, o básicamente paralelo a esto, estaba haciendo lo que llamábamos pontón, que hacían con diferentes motores, diferentes terminaciones, le medían más o menos madera, pero básicamente era eso. Y esto era una top of the line, una cosa a pedido, mucho más exclusiva, ¿no es cierto? Y se nota si uno mira el interior, claro, cómo está hecho. 200 y tantas unidades. 216 de coupé, 230, por ejemplo, de cabriolet. Reflexiones en torno a el auto de Evita Perón. Efectivamente, tú me decías que este auto es de los primeros años de la década del 50. Claro, este auto se empieza a desarrollar en el 47, es decir, 2 años después de la guerra. 4 años después, 51, sale producción hasta el 55. Ah, ya, pero el otro, el descapotable, duró hasta el 58. Pero lo interesante de esto es que cuando uno se enfrenta a este auto, al menos quienes tienen, podríamos decir, cercanía o vecindad con la historia del diseño de automóviles, efectivamente les llama la atención que un auto ya en la década del 50 todavía siga siendo configurado con la lógica de los autos de los años 30. Tal cual, porque si tú ves ese diseño, que es del 61 más o menos, es decir, 57, 61. Que son 10 años después, claro, el salto es exponencial. Claro, aquí todavía el tapabarro se expresa como un tapabarro independiente. ¿Te fijas? No, este es un lenguaje de los 40. Pero buscando esa cosa señorial, quizás. Yo quiero ir a justamente eso, porque me parece que lo entretenido es que aquí, insisto, siendo un auto de la década del 50, tiene una configuración de la década del 30, que es básicamente la configuración tradicional, donde teníamos este cuerpo central y en origen teníamos unos tapabarros sueltos que van evolucionando y se van de alguna manera fusionando con el cuerpo central, ¿no? Este auto en algún momento se fabricó a la par que un 300SL a la gaviota, que era completamente integrado, y esto todavía era facetado de alguna forma. No, más que facetado, es decir, era que estaba digregado. Digregado, esa es la palabra. ¿Cierto? La cosa, y ahí es donde viene la parte entretenida, es que como estamos a principios de la década del 50, Alemania había perdido dos guerras ya. Lo interesante es que ellos carecían, podríamos decir, de medios económicos, sí, eso es lo impresionante, para generar nueva matricería, y usaban de alguna manera la tecnología que tenían en la década entre guerras. Pero mira qué entretenido. O sea, esa es la razón por la que este auto parece más viejo de lo que es, porque básicamente se la juegan con la propuesta o el diseño del 300SL, pero estos autos todavía seguían siendo concebidos con la matriz
motricería, con la lógica que tenían entre guerras. Y esa es la razón. Y esa es la razón por la que 10 años después, que ya se empiezan a parar de nuevo, porque básicamente esto era un problema de tecnología. De nuevo, esto es arqueología a través del diseño automotriz. Esto es como un hot rod. Mira el porte. Sí, este es un hot rod. Si tú ves esto, tienes básicamente 1, 2, Poco más. y medio. Sí. Es interesante tener este coupé acá, porque de alguna forma tú ves la evolución. Piensa que Mercedes pasó del pontón, que era un auto redondeado, chico, etcétera, digamos, pasó a la serie W110 y 111, que son esta serie, que básicamente la diferencia entre el W110 y 111 era que los motores 4 cilindros eran la 110 y era por ende esta parte era más corta, era más pobre, tenía un foco redondo, etcétera. Y esta que era la versión es más elegante, ¿no es cierto? Que todavía aquí se aparecen los fintails, ¿te acuerdas? Aquí todavía aparecen los fintails. Pero este auto, porque tú hablabas tecnológicamente, porque ese auto tecnológicamente era bastante avanzado en cuanto a la motorización, pero este auto fue el primer auto con deformación, digamos, programada para impacto y el primer auto con inyección electrónica como la conocemos hoy día. ¡Qué manera de gozar! ¡Qué belleza de autos! Sigamos viendo estos maravillosos Mercedes aquí en 3 en línea. De hecho, la historia es muy simpática porque Bendix, ustedes se han fijado, no, se me pegó el Bendix. Sí. Ya. Bendix era una marca que patentó el motor de partida. Y resultado que ellos diseñaron esta inyección electrónica, pero le vendieron la patente a Bosch. Entonces uno siempre dice, no, Bosch inventó la inyección electrónica. No, fue Bendix. Esto es lo primero que me gusta, que se levanta la mascarilla. La mascarilla. Eso es todo. Y ahí está efectivamente el 6 en línea, ¿no? Que aquí está lo que estaba hablando Patrick de este cuerpo de inyección. Ahora, pero te fijáis que aquí todavía, en el tratamiento de la superficie, que ya abandonan la configuración, podríamos decir, tradicional del auto de la década del 40, porque se saltan la década entera, la década del 40. Es todo guerra. Caemos en la década del 60, pero este auto todavía es súper art déco. Es súper art déco. Mírate la cantidad de... Sí, de nervaduras, pliegue. El tratamiento de esta superficie lateral, esa colita. Mira, por favor, yo siempre invito a la gente a ver esto. Mira, mírale esta parte a este auto. Si yo te muestro esta parte sin mostrar la insignia, seguramente no detectaríamos que es un Mercedes. No sabríamos si es un auto francés, no sabríamos si es un auto... Y como te digo, en esa época, básicamente se hacía esta serie que ellos le llamaban 210, 211, pero era básicamente el mismo auto, en que el 210, generalmente, no sé si se acuerdan que tenían, se llamaba 190, sí, que tenía 2 focos redondos, que era más corto porque eran los 4 cilindros, pero no existía lo que ahora llamamos la serie E, sino que esos eran los que hoy día podríamos llamar la serie E, que eran la misma serie, más económica. Ahora, en cambio tú veis esto, es un auto más bien que tiene una lógica americana en ese sentido. Como del globo, donde no hay nervadura. Insisto, a mí lo que me pasa con este auto lo encuentro como un animal mitológico, fíjate, no sé por qué. Y esto todavía era el radiador. Y el motor de limpia parabrisas hasta la vista, vengan para acá. Te fijas con la varilla, con el brazo, con... Bueno, pero de nuevo, qué bonito auto, porque estoy viendo todas estas aplicaciones que tenían que ver con el dibujo de la velocidad, ¿eh? Tenían que ver con cómo se expresaba la velocidad, cómo se dibujaba este paso del viento, ¿te fijáis? En que todavía además los elementos son externos, porque el viraje ya lo vamos a poner acá, así en esta cosa como fluida, digamos. No estaba integrado como en ese. En algún momento estuvo la Evita Perón sentada aquí. Domingo Perón sí, pero Domingo Perón vamos
a mostrar la foto en que aparece Domingo Perón de pie al lado del auto. Están todos los documentos que lo acreditan. Oye, pero fíjate que los focos traseros tienen un toque de modernidad, ¿eh? Si tú ves un auto de los 40 americanos, el foco habría ido sobrepuesto. Aquí ya está integrado. Se parece como medio francés, incluso como de la Citroneta, la 12B. Nuevamente, este auto es del 51, una cosa Este es así. 53 en particular, pero el diseño es 51, sí. Mire, huélelo. Olor a Mercedes-Benz. Lo bonito es que está cuidadosamente guardado para los argentinos en Chile, con mucho cariño, porque está nuevo. Doble curvatura, una especie de coupé gigantesco que 4,70 metros. 470. Perfecto. Ven a ver el logo de Bosch antiguo, mira. Y el emblema de los 200.000 kilómetros. Muy lindo. Una oportunidad única de ver un auto que además tiene una historia increíble y que efectivamente, como bien dice Víctor, está guardadito, con cariño, con respeto, con valoración. Parte del patrimonio, más allá del asunto ideológico, que por supuesto no estamos hablando de ideología, más allá del asunto ideológico, parte del patrimonio y del sistema, podríamos decir, cultural de América. ¿Has cachado esto? He cachado todo. Pero de cuero. Sí, claro, así se hacía, pues. Adivina, buen adivinador. ¿Qué es eso? Ah, ya lo vi, pero quiero dejar ganar a Patrick. Sí. Un Citroën BX. No, es un Saab. Pasaron información por detrás. No, estoy sospechando, Patrick, sospechemos de esto. Listo. Además, yo tengo medio punto de la vez anterior. Este es un Audi A4 convertido. No. Una Chevrolet TCS. Ay, pero con gusto me lo pierdo no haber tenido esto en mi mente. Tú sabes que este es uno de los autos americanos que yo lo encuentro genial, porque fue un fracaso comercial para variar. Es un cabrio, es una pseudo pickup. Espérate, es cabrio. Sí, si lo más entretenido que todo ese techo se guarda eléctrico. ¿Qué gustarte el cabrio? Hasta este punto te gusta el cabrio. ¿Qué eso lo encontráis bueno? No, te pasas. Chevrolet Ornitorrinco. No me vengan a decir que los autos no tienen vida si son la extensión de nuestro cuerpo. Sentimos en la carne cada vibración, cada explosión de los cilindros, cada ruido de la caja, la deriva del neumático. ¿Quién no se dio cuenta de que los frenos empezaban a fatigarse, que el motor no está entregando la potencia y que hay que perdonarla? Ahí tienen la piedad pobre, ya dio todo y más. Pero ahora vamos a aflojarle el ritmo. Sí, porque venimos a plena velocidad en una recta y tiene la capacidad de ir pensando todas esas cosas. Por el amor que nos tenemos.